María, ¿cómo llegas al teatro y cuál es tu formación? Bueno, yo llego al teatro porque desde que era muy niña recuerdo que como los niños que tienen inclinaciones artísticas, me gustaba mucho bailar, cantar, actuar frente al espejo con otros niños. Siempre organizaba desde mi propia casa como veladas con los padres nuestros y siempre agarraba el vestuario. O sea, yo siempre pensaba, hasta en una velada casera, digamos, de amiguitos del barrio, yo le quitaba las botas de mi papá y me las ponía, ropa, o sea, me preocupaba porque tuviera vestuario, brindábamos maní, era como todo un ritual y eran festivales de la canción, hacíamos sketches cómicos, declamación, siempre me ha encantado declamar desde niña, desde los 3 años me recuerdo en el colegio declamando romance de la Virgen Pura, ese camina la Virgen Pura de Egipto para Belén, todavía lo recuerdo, porque mi madre me enseñó muchos versitos antes de yo aprender a escribir y a los 3 años ya yo podía leer y escribir, que eso era muy raro. A todo el mundo le llamaba mucho eso la atención, pero era mi deseo de alguna manera estar unida a la palabra. Entonces, ese amor por la palabra, lo recuerdo desde esos, mi mamá haciendo el café para que mi papá se fuera al amanecer. Yo siempre me levanto amaneciendo y me gusta dormirme temprano. Y eso lo recuerdo, mi mamá enseñándome versitos y yo, hasta que aprendí a escribir, entonces yo me sentaba a hacer ortografía y tenía un cuadernito que se llamaba Poemas Escogidos. Y ahí yo iba poniendo todos los poemas que yo me quería aprender. Y claro, o sea, estoy unida a la palabra y a la poesía y al arte desde que recuerdo. ¿Y la formación ya luego oficial? Bueno, ya la formación oficial ocurre cuando a la edad de 13 años yo audiciono en la Escuela Nacional de Bellas Artes con una escena que me dieron de Los árboles mueren de pie, de Alejandro Casona. Entonces te lo daban y te mandaban un telegrama diciendo si fuiste aceptado. Para mí eso fue una agonía desde que hice la audición, porque el que me tocó necesitaba un partner y los escogían ahí, nos armaban el grupo ahí. A mí me tocó un muchacho espantoso y yo decía, ay Dios mío, me van a quemar por este muchacho, no me van a aceptar, qué mal. Sin embargo, recuerdo que los maestros, que luego fueron mis profesores en la escuela, me habían felicitado, pero yo dije, ay no, eso fue porque le dio pena y no sé qué. Resulta que yo no tenía la edad, yo tenía 13 años y era más avanzado. Pudieron haberme dejado en el infantil que existía, pero que resulta que me bromeaban en la casa, mi primo, que era quien me ayudaba a pasar la letra, que él vivía al frente, porque él también tenía dotes de actor. Bueno, ahora es político, o sea que se le dio ser actor. Y entonces me preguntaban por el telegrama hasta que el telegrama llegó. Cuando yo voy el primer día, yo todavía estaba en el colegio, con mis mediecitas, una niña. Recuerdo que el profesor Nini Germán dijo, yo estaba adelante, así, muy bien aplicada, muy aplicadita. Y entonces él dijo, ustedes eran como 60, después nos graduamos como 3. Todo el mundo se fue quedando en el camino. Esta niña que ustedes ven aquí hizo la mejor audición de que todo el mundo me odió desde ese día. Yo miré así para atrás a ver si era de mí y él dijo eso, el profesor Nini Germán, aunque ella debió haber entrado al infantil, ella lo hizo tan bien que decidimos que debía quedarse aquí. Y yo volví y miraba así como una monita, y todo el mundo me miraba así ya con odio. Pero bueno, desde ese primer día me tuve que acostumbrar un poco a eso, que esto es una profesión competitiva, donde un halago de un director o de un profesor te puede traer, pero hay que lidiar con eso, quizá eso me fortaleció. Y luego esa primera experiencia, ¿dónde estudiaste? Bueno, entonces termino el bachillerato, a la par que termino la escuela de arte escénico, que así era que se llamaba la Escuela de Teatro y Bellas Artes entonces,
y entro un año a la universidad a estudiar publicidad, paralelamente estudiaba también decoración, todo lo que tenía que ver como con el hecho teatral me ha servido todo lo que estudié que era de otra carrera. Entonces ahí llega mi beca para irme a Moscú, me voy en el año 1977, ya después de haber comenzado los estudios de publicidad, como dije, donde recibía clases que hoy mucha gente me pregunta, mi filiación no es solamente por haber estado 30 años al lado de un pintor como fue mi marido, sino porque desde esa época también yo estuve ligada, yo tenía los mejores profesores de aquí que estaban en la UASE en ese momento, el profesor Cuquito Peña que me daba dibujo, el profesor Amable Sterling, el profesor Antonio Rodríguez que me daba escultura. Es decir, que mi vinculación con las artes plásticas también iniciaron desde esa época. Siempre estaba mirando en los estudios que quedaban en los Altos de Bellas Artes, allá arriba había muchos estudios de pintores y yo siempre entre mis clases de teatro me iba. Siempre me interesó el arte en general, no específicamente el teatro. ¿Y cómo llegaste a Moscú? A Moscú llego con esa beca donde me sitúa en Moscú, que era extraño. En esa época estamos hablando del año 1977, aquí gobernaba Joaquín Balaguer y bueno, es un momento digamos, definitorio de la Guerra Fría. O sea, yo estoy en un país donde mi pasaporte dice que ese pasaporte no es válido para viajar a la Unión Soviética ni ningún país de la órbita socialista, y yo me fui a todos. Y además tuve sede en el corazón del socialismo, o sea que yo pasé la Guerra Fría del otro lado del telón de acero. Eso, claro, para una... Yo ahora miro atrás y yo digo, pero bueno, yo tenía 17 años. Bueno, son de esas cosas que pasan y que si tú las pensaras ahora quizás no lo harías, pero en mi afán, yo tenía conocimiento del método Stanislavski, que ya pertenecía al Grupo Nuevo Teatro, cuyo director, Rafael Villalona, y su esposa Delta Soto, habían estado en Moscú a finales de los 60. Entonces, yo ahí aprendo el método Stanislavski y en mi escuela de Bellas Artes aprendo con las reglas de Wagner. O sea, yo estaba debatiéndome entre la escuela de vivencia y la escuela de representación. Entonces, en la tarde, cuando iba a la escuela, me decían que me saliera de Nuevo Teatro porque me iban a dañar, porque ellos no hablaban bien, porque ellos eran de los que eso no tenía técnica, ¿verdad? Y en la noche, cuando me iba a ensayar allá, antes de irme, trabajé en Casa de Muñeca de Ibsen y trabajé en La Boda de los Pequeños Burgueses. Yo era la novia. Antes de irme, se fue la obra que tuve que dejar y ser sustituida para irme. Entonces yo nunca le hice caso a nadie, yo siempre he hecho lo que me ha dado la gana. Yo me enriquecí de la escuela de vivencia y me enriquecí de la escuela de representación y terminé mi escuela como debía ser y pasé a formar parte ya de la Compañía Nacional de Teatro, que posteriormente dirigí. Fui la primera mujer en dirigirla cuando todavía era Teatro de Bellas Artes. O sea que realmente yo siempre he ido a donde me indica mi intuición. Ahora quizás más la experiencia, pero en ese momento era la intuición. Yo quería ser una buena actriz, yo quería aprender el método desde la raíz, en la escuela de Stanislavski, y así fui a parar a Moscú. ¿Y estuviste 6 años allá? ¿Estudiaste actuación y dirección o solamente actuación? No, yo estudié dirección. Mira lo que pasaba, no, para un extranjero no era posible estudiar actuación porque ellos decían que el idioma era una barrera. Total, yo acabé actuando muchísimo y actuaba en todos los ejercicios de mis compañeros. Cuando yo llego a Moscú, yo entro a estudiar ruso a la Universidad Lomonosov, de un grupo grande que duramos varios días para llegar, porque la visa para entrar a Moscú nos la dieron en Holanda. Entonces, ahí en Ámsterdam, nosotros duramos un par de días en lo que se tramitaba el visado de ese grupo de dominicanos que tenían prohibido viajar hacia el país donde iban. Entonces, cuando llegamos allá, a todos lo mandaron para sitios lejanos. O sea, apenas nos quedamos como 2 o 3
en Moscú. No recuerdo cuánto tenía el grupo, unos fueron a Leningrado, otros a Kiev, otros a Odessa. Yo afortunadamente me quedé en lo que es como la Sorbona de aquel lado de Europa, o sea, la Universidad Lomonosov es la universidad más antigua y más importante de Rusia. Entonces ahí me tocó a mí hacer la preparatoria y mientras hacía la preparatoria tuve que audicionar en 3 ocasiones al GITIS, que es el Государственный институт театрального искусства, o sea, el Instituto Estatal de Artes Teatrales, que era la sede, digamos, bueno, estando yo allá cumplió 100 años, era la escuela del teatro de arte, la escuela del método. Ahí estaba, por ejemplo, todavía impartiendo docencia, aunque yo no fui de su grupo, la maestra María Osipovna Knievel, discípula directa de Stanislavski, porque era por grupos. O sea, a mí me tocó el maestro Tumanov cuando yo entré. Entonces ese maestro y los profesores que trabajan con él te van guiando a lo largo de la carrera. ¿Qué pasa? Yo me gradué antes. Cuando yo trato de entrar, se me pone como obstáculo mi poca edad. Ya yo había cumplido los 18, pero Tumanov en las audiciones decía que yo tuve que hacer una maqueta, me acuerdo que la hice de los fusiles de la Madre Carrère, de Brecht. Tuve que actuar, cantar, hacer análisis y propuestas de montaje, porque para los extranjeros lo que estaba era la facultad de dirección. Entonces él me decía, ay, tú eres tan buena actriz. Me acuerdo que canté una canción de Cabaret, del musical Cabaret, en la parte que tenía que cantar. Y no me acuerdo qué otros monólogos y escenas hice. Entonces él decía, tú eres tan buena actriz, tú eres tan jovencita, eres extranjera, con el lío del idioma. Digo, yo no tengo ningún problema en actuar porque yo estoy estudiando la Lomonosov y de hecho ya yo la tercera vez, la primera vez era con un traductor, la segunda ya era con el traductor, pero ya yo hablaba, y la tercera, pues yo me fui sin saber decir ni siquiera da, que sí, yo no sabía nada. Entonces ya la tercera yo me pude defender yo misma. Yo le dije que como él me decía que una mujer no podía ser directora de teatro por lo que eso implicaba y que se morían de infarto y todo, cuando es un país donde yo veo todas esas estatuas monumentales de mujeres, veo a las mujeres haciendo la ruta de los trenes, los rieles, las cosas, instalando las vías de los trenes, manejando los trolebús y cosas. Digo, bueno, pero aquí las mujeres hacen todo. No se supone que las mujeres podemos, aquí el 8 de marzo es fiesta nacional. Si soy extranjera también veo muchos monumentos y muchos discursos de la solidaridad con los países. Bueno, mi país necesita que yo estudie dirección. Y también lo de ser joven, todas esas cosas que yo veo en la Bedenja, esas esculturas de la juventud hacia el mundo. Entonces, usted me está diciendo yo soy joven y que eso es un impedimento. Bueno, se tuvo que callar y así ingresé yo al GITIS de Moscú. Por esos 3 argumentos que nunca olvidaré, porque eran las 3 cosas que él decía que yo debía estudiar actuación, pero que no podía por ser extranjera y que me iban a mandar con el mejor maestro de Leningrado. Digo, no, yo quiero estudiar aquí, en Moscú, en el GITIS. Y así entré al GITIS. Pero estudiaste dirección. Estudié dirección los primeros 3 años, pero claro, es que también uno estudia actuación, sí. Y uno tiene que actuar montando entre nosotros mismos. Entonces los exámenes había que dividirlo en que diera tiempo a que yo me cambiara. Porque fíjate tú lo que mi intuición me guió de la escuela de representación fue un plus para mí. Porque entonces yo decía, es que Masha puede actuar Molière porque sabe de representación y puede actuar Chekhov porque sabe de Stanislavski. Entonces a Masha la metían en todos los atrivka, que eran fragmentos, así es que se dice en ruso, de obra, porque comenzábamos haciendo primero escenas sin diálogo, después escenas con diálogo, después obras completas. Entonces, claro, al final yo terminé actuando también en teatros profesionales. Yo protagonicé Amor Africano de Mary May, yo era la protagonista, la esclava, y eso se presentó en teatros fuera del teatro en la Sociedad de Actores, en otros teatros, en el Teatro Pushkin. Cuando necesitaban actores, buscaban actores del GITIS y yo pude participar ahí. O sea que al final participé hasta en una olimpiada de ruso. Yo soy diploma rojo. En ruso, en todo, yo tuve siempre nota excelente. O sea, diploma rojo es cuando todo tu promedio es sobre 5 plus.
Qué Y yo no bajé ni en ruso, ni en la Lomonosov, ni en el GITI, ni en nada. Yo soy diploma rojo de sobresaliente. Nunca me gané una nota que tuviera por debajo de 5. Ni siquiera 5 menos, 5 plus. Qué bien. Y bueno, esto nos sirve como coyuntura, la formación en el GITIS, porque podemos tener una idea, ¿verdad?, de cuál es la formación que puede ser un abanico, pero el énfasis, pues, ese enfoque realista. Sin embargo, a mí me gustaría preguntarte sobre la concepción del personaje. ¿Cómo concibes el proceso de concebir un personaje, de crear, un personaje? Bueno, crear un personaje siempre va a tener que ver con el estilo del montaje. Entonces, como yo también soy directora, y desde mi trabajo de tesis, que fue La Gaviota, yo fui la directora, la productora y la actriz, yo hacía de Nina Zarechner, yo me acostumbré a poder verme, a poder analizar desde el punto de vista del director, a saber qué estilo yo quería, pero precisamente por eso no se puede desdeñar ninguna escuela, porque también esa es, digamos, mi formación académica de la columna de mi formación, pero yo he estudiado también comedia del arte en Colombia. Yo hice un curso con Tim Robbins, por ejemplo, sobre comedia del arte, que luego reproduje aquí en este salón donde estamos, que estaba en mi taller permanente. Quiero decir que a lo largo de la vida yo he seguido también preparándome en aspectos también de gestión. Yo no paré mi educación ni mi formación ahí. Ahora bien, ¿cuál es la manera de abordarlo? La manera en que amerite el personaje. Hay personajes que yo lo trabajo de lo interno a lo externo. Hay otros que lo trabajo de lo externo, encuentro un rasgo externo que interiorizo. Y a veces hago el proceso también al unísono. O sea, esa es la ventaja de tu poder trabajar en cualquier, digamos, estilo de actuación. Que eso es lo que yo he enseñado toda la vida. No creo en los actores que se van de cabeza. Yo he tenido compañeros que dicen, yo soy Stanislavskiano, yo fuera de ahí no me interesa nada. Y bueno, así mismo se quedaron. Los que también hacen teatro de la fisicidad, porque quizás no manejan un teatro ya más discursivo desde el punto de vista oral y todo eso, también la gente no se pone límites. Yo nunca me he puesto límites. Yo lo puedo abordar de abajo para arriba, de arriba para abajo, de adentro para afuera y de afuera para adentro, según sea la necesidad del personaje y el estilo del montaje en que yo esté trabajando, ya sea que lo dirija yo o lo dirija, pero todo siempre voy a partir de lo psicológico. O sea, de todas las preguntas que hay que hacerse, qué dicen de mí, qué digo yo de mí, qué dicen los de mí cuando no estoy, qué dicen, todo el decálogo stanislavskiano y la expresividad del teatro físico y digamos, el convencionalismo o el carácter formal de la escuela de representación. Es que sin eso no sé armar un personaje. María, pero fíjate, yo te voy a poner un ejemplo. Vamos a poner, hay una obra puertorriqueña que se llama La Carreta, de René Márquez, que la debes conocer. Sí. Y está ese personaje emblemático protagónico que es Doña Gabriela, ¿verdad? Al cual tú podrías aspirar, aunque me parece que estás muy joven, pero podrías aspirar. Y si yo como productora te invito a hacer a Doña Gabriela y una vez tú has aceptado ese personaje, ¿qué tú empezarías a hacer? ¿Cuál es tu ruta para ser Doña Gabriela, verdad? Bueno, ahora hablando precisamente de la edad, una de las cosas que yo hice antes de irme, a los 16 años yo hice Teresa Carrar, de los fusiles de la Madre Carrar. Yo hice el Aya en la obra Hipólito, en una versión de Hipólito de Héctor Inchausti Cabral, un poeta y dramaturgo muy importante de aquí. Pero te quiero decir que yo siempre, y a los 14 años yo trabajaba en una obra que era prohibida para menores de 16, porque yo hice la mamá. Como yo siempre estaba ahí ayudando a pasar letra, ayudando a los otros actores, a las actrices mayores con su letra y eso, una se enfermó. Ese fue mi primer trabajo en la Compañía Nacional de Teatro. Una se enfermó una semana antes, se le fue la voz, porque era alérgica, había una construcción, un lío.
Y una semana antes entré yo a hacer ese papel con uno de los actores mayores de aquí, o sea, con gente mayor. De hecho, la que era mi hija era mucho mayor que yo. Ahora, cuando yo lo digo, ella debe tener ahora, ella me debe llevar un buen número de años, pero yo fui su mamá y esa obra era prohibida para menores de 16 años y yo tenía 14. O sea que yo siempre hice personajes que no correspondían, que tú dices, yo podría optar que no tengo la edad, pero si ya a los 14 yo estaba haciendo de mamá de una que me llevaba muchísimos años, o estaba haciendo Teresa Carrar, o estaba haciendo Elaya en una también de una que era mucho mayor que yo. O sea, yo siempre he hecho personajes característicos. Eso mismo. Entonces, por ejemplo, fíjate, voy a seguir con el ejemplo de Gabriela. Doña Gabriela, vamos a empezar que es puertorriqueña, es una mujer de campo, del campo de Puerto Rico. Está escrito en una época con un autor, ¿verdad?, de realismo psicológico, ubicando a René Márquez. Y tú aceptas. ¿Cómo tú trabajarías? ¿Cuál es tu día a día a la hora de ir confeccionando un personaje? Si tú me dices que lo vamos a hacer colocando ese personaje en su realidad puertorriqueña, de campesina puertorriqueña, o me dice que lo vas a hacer en una adaptación de esa obra a una campesina dominicana, como quiera, mi punto de partida tendría que ser el campo puertorriqueño, la realidad de la mujer en el campo puertorriqueño, la época en que el autor escribió eso, cuál es el estilo del autor, porque para mí todo está en el estilo de encontrar cuál es el estilo de lo que se va a hacer. Entonces tú puedes pedírmelo en un estilo realista, pero siempre tengo que partir de una investigación, porque a partir del conocimiento de esa realidad es que yo voy a poder transfigurarla. Puede que después lo hagamos hasta sin texto, pero yo tengo que partir del conocimiento de la situación y luego ya decidimos el estilo en que tú quieres expresarla, el lugar donde tú quieres ubicarla, sea una adaptación, pero siempre se parte de un conocimiento del material que se está trabajando. O sea, empiezas con un trabajo, claro, de investigación, de mesa y de búsqueda. Y miras pinturas, miras cuadros. Todo. ¿Cuáles son los recursos que usas? Uso todo. Todos los recursos es lo mejor. De hecho, música, que entonces tendría que escuchar música, cuál sería, digamos, la melodía de ese personaje. Es que mientras más recursos tú tienes, porque no te cerraste a nada y aprendiste de todo, más recursos tienes para crear y entonces por eso puede ser más versátil. Y hay una particularidad, porque fíjate, el recurso de la música, el recurso de la investigación, el recurso de buscar... sí, es un proceso de acumulación. Hay algo que tú haces, Ajá. Debe haber algo que tú haces, María, que no hacen... Bueno, que tú sepas, no hacen otras actrices. Por ejemplo, yo sé de ti que tú te levantas a las 4 de la mañana y lees filosofía. ¿Qué cosas tú haces muy tuyas? Tú que conoces, te formaste en el GITIS, que es una formación básica que recibió mucha gente y a su vez los estudiantes de esa gente. Pero tú has hecho hay algo tuyo que es muy de María a la hora de abordar un personaje. Eso de madrugar, yo no sé por qué, y por eso recordaba lo de mi mamá cuando yo tenía 3 años. Madrugar, esa es mi hora como más fértil. Entonces, para mí el arte desligado de la filosofía, o sea, no puedo, no, tengo que abordarlo, yo tengo que alimentarme de la filosofía. Pero además, yo escribo en cuadernitos. Yo siempre llevé diarios que luego quemé, para que nadie tenga que estar leyendo lo que dice ahí, que eso nada más me importaba a mí. Los llevé desde los 15 años que me regaló el profesor Nini Germán, cuando yo cumplí, hasta que volví de Moscú, yo llevaba diarios. Después dije, pero ven acá, después yo me muera, van a estar, no hombre, ya esto me sirvió esto fue mi terapia, eso entre paréntesis. Bueno, yo escribo los textos, los escribo, los grabo. O sea, yo cuando estoy en un personaje tengo que pasarme las 24 horas bebiendo de ese personaje y no puedo no sé hacer más cosas, no sé llevar muchos cartones ni hacer muchos personajes a la vez. Ese personaje va a estar el día entero, las 24 horas, desde que yo me levante hasta que me acueste. Pero, como te digo, antes nosotros ensayábamos meses, muchos, años incluso. Eso es un tema que ya yo he hablado en otra entrevista y que la gente hoy se ríe, pero era así. Ese era el estilo de trabajo de los grupos latinoamericanos y yo viví eso durante 20 y pico de años. Entonces,
yo necesito toda mi utilería. Yo ando en mi carro con todo. Yo tengo que tener los zapatos en el ensayo que yo me voy a poner, sobre todo si no son zapatos que yo estoy acostumbrada a usar y yo nunca uso zapatos. O sea que yo necesito poder dominar esos zapatos, por ejemplo, ahora que estoy haciendo un musical y es para un escenario grande como la sala Carlos Piantini, yo necesito andar yo busco mis elementos, eso es parte del proceso de entrar en el personaje. Yo creo una partitura de acciones físicas, pero yo la acompaño de una utilería sustituta o definitiva mejor. Yo por eso tengo depósitos. Ya yo a mi personaje le busqué una regla larga, ya yo lo integré a mi partitura de acciones físicas, pero yo ando con mi regla ahí, unos lentes que le voy a poner, un brasier que ella encuentra en una cancha, ya yo lo tengo ahí, yo busqué, dentro de todo eso de acumuladora que tengo, busqué. También, como dije, las cosas, una falda estrecha, pero yo no ando siempre en falda estrecha, ya me la pongo para ensayar. Yo necesito todo lo que yo voy a usar, una tabla que ella lleva, porque ella es la directora de la escuela, o sea, yo soy una actriz que necesita su utilería si la hay, creo el personaje con una partitura de acción en física muy ligada a esos objetos, si no los hay, también me la busco, pero necesito en el proceso de ensayo comprobar. Yo no soy de andar improvisando, no se me da bien, lo mío es comprobar, repetir, repetir, repetir. Por eso se dice repetirse en ruso, repetición en francés, repetir, repetir, repetir. Ahí es que está la clave, en repetir. Muy bien, muy bien. Entonces, sí, siempre ha sido así, ¿verdad? E incluso se ha profundizado a lo largo de todos tus años, ¿verdad? Como actriz profesional. A mí me gustaría que hablaran un poco de la importancia de verse a la actriz como una trabajadora que forja valor, como esa trabajadora que genera ganancias, que tiene un acuerdo económico, que también hay gente que genera ganancias sobre ella. ¿Qué valor le ves al valor como trabajador que tiene o trabajadora que tiene una actriz? Bueno, yo me acostumbré cuando comencé a que los actores éramos a la vez los que, como era en el movimiento teatral latinoamericano, pero también en Bellas Artes, eso hacíamos con Franklin, nosotros mismos salíamos a repartir las notas de prensa, a vender las boletas. Y ya lo del dinero era como que de lo que se hiciera, se repartía. ¿Y qué era? A veces alcanzaba para irse a comer una pizza todos juntos, o unos chicharrones de pollo, no sé qué, a tomar una cerveza o algo. No había ese sistema, digamos, monetario que hay hoy, que ha organizado el gremio teatral como parte de sus reivindicaciones. Sin embargo, eso lo puede hacer uno cuando comienza, porque uno no tiene hijos, uno vive todavía en casa de los padres, pero con el tiempo, los compromisos, y es ahí una de las razones por las que yo creo el teatro se sostiene más con actrices que con hombres. Los hombres se van quedando en el camino, porque a los hombres se le ha exigido mucho en esta sociedad ser los proveedores. Entonces comienzan las familias, cuando ya tienen su propia familia, a cuestionar si van a mantener sus hijos del teatro y todo lo demás, mientras que la mujer se levanta de madrugada, manda a los hijos a la escuela, se va a otro trabajo y aún así saca tiempo para irse a ensayar. Entonces, volviendo a como era antes, cuando ya tú necesitas vivir de lo que haces, comienzas a dar clases. Mi caso no es un caso común, porque yo soy directora y recibo ingresos por eso. Siempre el trabajo técnico, que no es el del actor, va mejor remunerado. Yo siempre dije cuando se repartía que el dinero de los técnicos nunca se ponía en cuestionamiento. El dinero a los actores sí, era lo que sobrara después que se les pagaba a los técnicos. Eso es una realidad. Entonces, como yo también soy directora, soy maestra, soy gestora, escribía en un suplemento cultural y me pagaban por eso. Lo hice durante 2 años con Manuel Rueda en el Isla Abierta. Toda la semana yo tenía una página de teatro y me pagaban por eso. O sea, también había estudiado y trabajado en publicitarias. O sea que yo he vivido de mi profesión, pero no exclusivamente de
todavía hoy de la actuación. Cuando se trata de actuar, yo tengo una tarifa para dirigir, ¿verdad? Pero a la hora de ponerle precio a mi trabajo como actriz es más difícil. Todavía a uno le da vergüenza hablar de eso. Yo no tengo manager, que eso se usa mucho ahora por el cine. Yo hablo directamente con la gente y yo misma decido a quién le trabajo de gratis, a quién por menos y a quién por más, dependiendo de quién sea y de lo que yo quiera hacer ahí. Pero también tengo que tener un mínimo de gastos, porque cuando uno actúa, si la gente no sabe, uno tiene muchos gastos, sobre todo hoy, con esto de las redes y de que si tú no estás en las actuales plataformas de proyección digital, no existe. Entonces un actor necesita estar presente para que vean que uno está vivo y coleando, como dicen, o sea, que estamos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Tú te ganas un dinero en una película, pero tú tienes que tener, primero, te tienes que someter a una dieta, porque generalmente te agarran, como pasó en la pandemia, que yo iba a hacer una película que nunca llegaba, llegó la pandemia, subí de peso, y de repente, en medio de la pandemia, hay que hacer la película. Pero ahora, así, sí. Bueno, pues yo tuve que pagar un régimen, porque todas las dietas, o sea, sale más caro bajar las libras que subirlas. Y uno las sube además al paso, pero después para bajarlas rápido eso cuesta dinero. Entonces tú tienes que invertir en eso, tienes que estar en salud, tienes que estar en forma en todo punto de vista, pero además luego viene un media tour que hay que hacer. No te pagan eso, no te pagan esos traslados de esos media tour, no te pagan que una mujer cuando sale, si no es como yo que me pongo mi peluca para todo, tú tienes que ir a un salón, tienes que maquillarte, o sea, tú tienes que estar disponible para verte bien, que vienen y te entrevistan, que tienes que ir, que tienes que no sé qué, todo eso cuesta dinero. Y cuando tú vienes a ver, se te ha ido el dinero que te gastaste en toda esa parte. Bueno, y eso que yo no soy como otros discípulos míos que son más de hoy y están más obligados a llevar una vida así, que tienen que vivir pagando sesiones de fotografía, de todo. O sea que el trabajo del actor en sí, de la profesión, del oficio de actor, es el que sale más caro y es el que es peor pagado. María, y hay varias preguntas, varios matices que quiero que saquemos de esta pregunta que me parece muy importante. Cuando has trabajado en grandes producciones, y no quiero entrar en detalles subjetivos ni personalistas, incluso puedes hablar desde la experiencia de alguna otra actriz, ¿crees que esas grandes producciones que salen económicamente bien están pagando adecuadamente a los actores? Puede ser la experiencia aquí, la experiencia que conozca de otros países. ¿Crees que entonces ese método de cobrar exactamente algo sea la solución, o quizás entrar a lo que hacen algunos actores del cine hollywoodense que entonces se van a por ciento? ¿Has meditado sobre eso? Bueno, hay las grandes producciones. Bueno, las grandes producciones, claro que le pagan mejor a uno porque tienen más posibilidades. Además, no es lo mismo trabajar para una sala de 175 espectadores que para uno de 1.600, por ejemplo. Porque sea como sea, los patrocinios que se cobran son más caros, pero por otro lado el productor, porque yo también soy productora y conozco esa realidad, por otro lado el productor tiene que hacer una inversión millonaria en cuestiones como escenografía, luces y todo, para sostener un gran espectáculo que amerite una sala como la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional o el mismo Bellas Artes. Un día aquí te cuesta 250,000 pesos, estamos hablando de mucho dinero. O sea, por día. Entonces el productor tiene que buscar el patrocinio, garantizar el público. Quiere decir que tiene que invertir mucho dinero en publicidad. Entonces, ¿cómo te digo? O sea, yo ocupo todos los roles. Lo que te quiero decir es que mientras más grande la producción, también el actor recibe un mejor pago, pero también las responsabilidades son mayores, porque hay que salir a hacer más publicidad. Porque tienes que estar desde un mes antes visitando programas, y ahora todo el mundo tiene programas. Porque ya no es la cantidad de canales ni la cantidad de emisoras, ahora está YouTube, están las plataformas digitales. Entonces, realmente es un oficio que nunca va a compensar. Yo veo, ahora estamos ensayando en el musical Gris, y yo veo
todos esos jóvenes que ahora tenemos ya actores formados íntegramente en la disciplina de teatro musical, todo lo que se implica, el entrenamiento del canto por un lado, el del baile, el de las actuaciones, todo eso cuesta dinero, cuesta tiempo, y solo con gran pasión se es actor. Yo creo que ser actor como tal no compensa. Mira ahora mismo la huelga de actores que hay. Tú dices, pero las películas, sí, pero de miles y miles que hay, los millonarios y lo que tú ves que después se meten a productores y entran dentro de otra dinámica en la industria, pero no es por cada actor que hay millonario, hay miles que no viven bien ni tienen con qué pagar su alquiler. O sea, no es así. El actor, bueno, uno hace voces, dobla, hace una película por aquí, una obra por allí, así es que se subsiste. Pero solo de eso, si no enseñas, diriges, produces y haces otros oficios o haces publicidad, que es lo que es más cercano a nosotros, o no te conviertes ahora, lo obligan también a convertirse en un influencer para generar dinero a través de la publicidad que consiguen. No, esto es muy complicado, ¿eh? Yo tengo 50 años en esto y yo misma me sorprendo de haber llegado hasta aquí. Esto es complicado, necesita pasión, necesita un entrenamiento constante, una especialización constante. Esto requiere demasiado para lo que te reporta económicamente, que es lo que me está preguntando. Esto es muy sacrificado. Yo quisiera, hoy veo a la gente comiendo, yo quiero comer lo que comen los otros, pero no puedo porque tengo que actuar. Entonces tengo que comer lo que no quiero. Ya para mí es un sacrificio grandísimo. Yo quiero arroz de habichuela y tengo que comer lechuga. No, total. Pero lo tengo que hacer. Porque también tengo que pensar que yo me voy a subir a ese escenario de aquí, a la sala Carlos Piantini, que tengo que atravesarla, que tengo que estar en forma, porque si no me sofoco, si no, bueno, no me veo como debo verme, no se me ve bien el vestuario, etcétera. No porque no estar en forma no quiere decir que tú no eres mejor actor o no, pero para hacerlo sin entorpecer las acciones que tú tienes que hacer y tus movimientos, tienes que estar en forma. Entonces, cuando uno dirige, uno se sienta con una canasta y se come picadera y te puede poner ronco, te puede dar ansiedad y la calma, vapea, hace algo. Cuando fumaba, pero el actor no se puede dañar la voz, el actor no puede comer. Entonces después, como digo, pasarte meses dedicándole horas a un personaje es muy sacrificado. Yo admiro mucho a mis colegas, a todo el que se dedica a este oficio, porque este no es un oficio para cualquiera, esto es muy sacrificado, mucho más de lo que la gente piensa. María, ¿y has participado de un esquema de trabajo donde se te pagan las horas de ensayo? Estoy hablando ahora como actriz. Cuando hicimos Ópera Merengue, que duramos un año preparándolo en Nuevo Teatro, teníamos un sueldo, porque ese era el estado ideal. Nosotros queríamos propiciar las condiciones. Entonces eso estaba auspiciado por la UNESCO y se hizo un presupuesto para que estuviéramos ahí disponibles, comíamos allá en el teatro. Fue un año de convivencia y creación. Y sí, se nos pagaba mensualmente. Voy a tirarte unas premisas y me gustaría ver tus reacciones con respecto al derecho a enfermarse del actor, a retirarse y recibir una pensión. Incluso el derecho a recibir un dinero a la viuda del actor o al viudo de la actriz, ese tipo de derecho. ¿Qué reacción si algún día estuvieras en una industria donde puedes participar de eso? Eso no pasa en ninguna parte. Lo digo yo, que viví en el socialismo, que me he relacionado con gente en países, bueno, en Francia, en España, por todas partes, en Estados Unidos. El actor, aún en las mejores condiciones para tener un seguro médico y todo eso, el actor siempre está en precariedad. Y una de las preocupaciones de los actores generalmente es dónde va a ir a parar en su vejez. Entonces, por eso yo aconsejo a todo el mundo que cuando uno está joven, que es cuando tiene más energía y se enferma menos y todo eso, ahí es que tiene que prever
qué va a pasar con su futuro, porque ya llegada a cierta edad, si yo no hubiera sido fajadora en todos los aspectos que ya dije, yo no podría tener hoy un buen seguro que yo me pago. Yo soy pensionada del Estado, pero tuve que aguantar muchas pendejadas. O sea, muchas veces yo me quería ir de ahí del ministerio y decía, no, yo me voy a ir cuando me jubile, porque uno necesita tener un ingreso, aunque sea mínimo, fijo. O sea que sí, uno aguanta pendejadas, pero es muy bueno saber que mensualmente te va a entrar el producto de lo que te pasaste 26 años como me pasé yo ahí trabajando. Entonces, eso es lo que hay que ver cuando uno está joven. No existen las condiciones ideales en ninguna parte. Yo tengo amigos en Francia que se dedican, qué sé yo, a dar clases de karate, punto, un actor, o que tienen que hacer bizcochitos, o que tienen... todo el mundo que trabaja de la profesión, aun cuando esté en su mejor momento, pasa por precariedad, porque esto es un trabajo que no es fijo. Aun tú seas de una compañía nacional, no te van a pagar todo lo que eso implica, lo que yo conté ahorita. El Estado no te va a pagar todo ese dinero, te paga bien. Ahora se han conseguido mejores pagos que cuando yo estaba de directora, pero cuando ya tú te pasas años bregando para que le suban el sueldo, cuando se lo vienen a subir ya todo eso, la inflación se lo llevó y se convierte en mínimo otra vez. Solamente para oírte una reacción, estábamos entrevistando, no, yo estaba en un foro, estaba Yvonne Cole, una actriz puertorriqueña que estuvo viviendo en Estados Unidos por muchos años, y Lillian Hurst, y están de regreso. Y ambas se miraron en el foro, hacía tiempo que no hablaban, y decían, alcancé la jubilación. Alcancé la jubilación para unas actrices que hicieron carrera en Estados Unidos, es que están recibiendo una pensión, pueden seguir trabajando, pero están recibiendo una pensión. Entonces, eso lo permite la construcción de un sindicato, ¿verdad? Que vele por eso. ¿Qué reacción tendría para nuestros países caribeños, por ejemplo, con respecto a eso? Bueno, yo tuve mi experiencia como fundadora y primera presidenta del Colegio Dominicano de Artistas de Teatro, pero era a todos los niveles. Conseguimos mejores condiciones en las salas para cuando la arrendaba alguien que fuera de la profesión, la participación en los festivales, ahí fue que se peleó. Pero ¿dónde es que la puerca retuerce el rabo, como se dice? Cuando se habla de tarifas. Cuando llega el tarifario, yo recuerdo que me asesoré, bueno, con amigos de Puerto Rico, de México, cuando llega la hora de decir cuánto se debe cobrar por esto, por aquello y por lo demás, ahí es que todo el mundo como que empieza la disidencia. ¿Por qué? Porque algunos sienten que no deben cobrar eso o que deben cobrar igual. Esa condición de igualdad no es muy aceptada en nuestro oficio, que es un oficio de ego y de... Ni siquiera la tarifa mínima, porque lo que se negocia bueno, por encima de esa... el cine lo consiguió. Hay una tarifa mínima que recibe un actor de determinadas condiciones, dependiendo de su papel. Ahí se logró. Pero recuerdo que una de las cosas donde siempre las asambleas tenían problemas en su convocatoria, todo era cuando se iba a hablar de dinero. Ya yo después lo dejé, continuaron, pero ahí no se logró. Ni se logró, se habían encaminado también para los seguros. O sea, es que es como un sindicato de artistas. Tiene que bregar con eso que yo contaba antes, con esa inestabilidad que da el trabajo de ser actor. Un trabajo freelance, porque como decía, a menos que tú tengas un trabajo fijo, en la compañía que es oficiales como el Rodante o la compañía nacional, si tienen un seguro, tienen la misma ventaja que tiene a cualquier empleado, ya sea empleado del ministerio o de cualquier institución pública. O sea, tienen sus prerrogativas de pensión, o sea, derecho a jubilación. Yo a veces les decía, es poco, pero tienen aquí un seguro, un derecho a jubilación, en lo que la HB viene, saben que van a tener con qué comer este mes, con qué pagar la renta, por lo menos fijo. Y mucha gente quería dejarlo y decía, quédense con su dinero y quédense en su puesto, porque lo que se hace es que se es más flexible. Si te entra una película, de alguna manera se te permite que vayas a hacerla. Si tienes que trabajar en otro montaje que no afecte tu trabajo, se permite, no se te exige exclusividad, porque por ese dinero no se va a exigir, pero es muy bueno tener un sueldo base.
Entonces ese es el problema de cuando tú comienzas a trabajar en lo que serían esas reivindicaciones, te vas dando cuenta de que hay muchos obstáculos, porque no todo el mundo quiere tener el mismo seguro que se tiene ahí. O sea, fíjate, han surgido hasta nuevos sindicatos y todo, y nunca se ha podido. Uno se pone a pensar por qué, con esto vamos terminando. En Puerto Rico sí tuvimos y tenemos nuestro colegio, pero sí el asunto de las tarifas mínimas, que es algo básico, no, no Bueno, se es ha que hay mucha logrado. gente que no quiere acatarlo, porque tú pides, tú estableces un tarifario como se ha establecido en cine, pero hay gente que acepta menos por detrás y traiciona a su propio sindicato, y eso tú no lo puedes controlar. Y también hay gente que exige mucho más y lo logra en detrimento de otros. O sea, no puede haber igualdad en una profesión tan desigual. Yo he pensado, estudiando los documentos y también como por la carrera que he llevado, mirando que a veces somos demasiado amigos de los productores. Y entonces hay una relación de patronazgo y entonces surge, María, y es para que tengas una reacción, caramba, yo no le voy a hacer eso a ese productor, yo le voy a cobrar menos. Entonces, no sé si eso es lo que nos ha afectado como países. Lo que pasa es que A nosotros... diferencia del cine, que es un poquito más distante. No, porque el cine, la industria y muchos millones y no sé qué, pero lo hacen igual. O sea, hay personas que van a hacer su ópera prima, o tú lees su guión y es interesante, o es un tema social, y tú vas y se lo haces por menos, pero se lo estás haciendo a conciencia, ya tú lo decides, aun cuando ahí diga una tarifa, pero nunca menos del mínimo. Porque también en todo esto hay escalafón, hay un señor y hay una... O sea, no todos los actores tienen el mismo rango, ni todos los personajes tienen la misma importancia en una película. ¿Pero crees que en el teatro...? Pero a las tablas ahí han sido más fáciles de establecer, aunque aún así todavía hay cosas que lograr. Pero en el teatro es como te digo, todos venimos de las precariedades del teatro y todos somos a la vez productores, nos da vergüenza cuando se trata del teatro hablar de dinero, y aun cuando tú veas que la sala no está llena, lo que sea, pero cuando la sala está llena no te cambian el sueldo, no te dicen, pues como la sala se llenó, ¿entiendes? Eso no pasa. Entonces en el teatro es más complicado, por eso, porque somos nosotros mismos, porque hay una relación de hermandad, porque hay una culpabilidad cuando tú exiges tu derecho en un teatro, a diferencia del cine. No sé por qué, es que venimos de... Las nuevas generaciones no. Eso, ahí no hay culpa ni hay nada. Porque ellos fueron educados por nosotros, que ya veníamos traumatizados. Entonces estamos hablando de otras generaciones que tienen muy claro, pero aún así lo hacen. Porque ellos mismos me llaman también a mí, y si yo quiero yo voy a actuar con ellos, aunque no sea mi tarifa. Todo esto es el teatro, a diferencia del cine, tiene sus bemoles. Eso no es tan sencillo. Bueno, estamos, ¿verdad? Bueno, yo tenía una pregunta, no sé si... Bueno, ya yo terminé mi Si no es pregunta. pertinente cuando edite la elimina, ¿no? No, pero claro, porque Es que todo es material que vamos a editar. María Castillo vivió una época bien difícil, que es la época de las persecuciones post-macartistas, los años fines de los 60, 70. Estabas empezando en el teatro, han indicado que empezaste a los 13 o 14 años. Viajaste a la Unión Soviética en el tiempo en que quien había sido presidente formal bajo Trujillo, luego fue presidente durante la llamada época democrática, ¿verdad? Que fue cuando viajaste a la Unión Soviética y entraste en contacto con la teoría de Stanislavski. Sé que conoces muy bien la obra de Chekhov y Dostoyevsky, etc. ¿Cómo manejaste esa situación de persecución en ocasiones abiertas, yo sé que mayormente solapada, ¿no? En tu trabajo como artista en la República Dominicana? Bueno, yo también me hago mucho esa pregunta, como yo fui capaz de hacer todo eso, pero
tuve la ventaja de que yo ya me fui siendo una actriz reconocida. Entonces yo, como era tan joven, yo era como Marita para todo el mundo. Claro, o sea, ya había en la comunidad teatral un apoyo y un cariño hacia mí diferente por eso mismo, porque comencé muy temprano y porque me movía en los ambientes antagónicos. O sea, me movía entre las dos aguas que existían, que siempre estaban matándose, y sin embargo yo convivía con ambas. Siempre he creído en la contaminación. Cuando regreso, mi trabajo de tesis, que fue La Gaviota, lo hice con la antítesis también, con mi grupo Nuevo Teatro y la Compañía Nacional de Teatro, que era Teatro de Bellas Artes. Lo junté ahí también. O sea, yo siempre he creído en esa contaminación. Entonces, políticamente, como yo nunca pertenecí ni he militado a ningún partido, he tenido posiciones cuando hay que decir sí, cuando hay que decir no, y muy claro, pero nunca me ha obnubilado, digamos, el fanatismo de ningún tipo. No soporto los fanatismos, los fundamentalismos de ningún tipo, ni religioso, ni político, ni de nada. Fue traumático en el sentido de sentir que eres perseguido en la realidad, no en una película. Sabes que te están vigilando, pero te vigilan también las fuerzas antagónicas, tú estás en el medio. Yo no sé cómo yo aguanté todo eso. Estás en un aeropuerto y sabes que te están vigilando, te llegas a una frontera y quitan tu pasaporte. Nadie se podía explicar qué hacía yo en Moscú con esa edad, estudiando teatro. Yo podía ser una espía norteamericana o una, qué sé yo, espía de la qué sé yo, lo que pensaban. Yo ahora en películas es que me doy cuenta, digo, pero es que claro, yo era como una persona demasiado sospechosa. Yo tenía unos amigos norteamericanos que fueron allá a estudiar idioma o lo que fuera, que cuando yo un día quise llamar a alguno que pasé por Washington, algo, nadie aparecieran como personas ficticias. Me relacioné con mucha gente cuyo nombre no era ese, gente clandestina, gente que huía de las dictaduras suramericanas, o sea, de relacionarme hasta entre relaciones interpersonales y todo eso. En fin, que yo, la verdad, no sé cómo yo sobreviví a todo eso y cómo he llegado hasta aquí, digamos, con cierta salud mental, porque lo comprobé, era así. Lo que pasa es que mientras tú lo estás viviendo no te das cuenta que tú estabas en medio del peligro, que tú estabas como que uno lo hace por intuición, y luego se da cuenta que realmente era grave aquello, que eso iba quedando en esas computadoras por donde quiera que yo pasaba. Y puedes explicar, ¿verdad?, en una oración completa, ¿por qué era que no podías regresar a la República Dominicana? No podía regresar porque mi pasaporte decía, este pasaporte no es válido para viajar a la Unión Soviética ni ninguno de los países de la órbita socialista. Y yo fui a todos. Yo viajé a Bulgaria, yo viajé a Hungría, viajé a Checoslovaquia y vivía en Moscú. Pasé por Cuba, por Nicaragua, y de ahí me iba a Panamá cuando ya pude venir 3 años después, cuando ya no hubo. Entonces yo me la pasaba viajando sola, por eso era sospechosa, porque mis compañeros de allá no podían salir. Entonces yo tampoco tenía familia por ahí. Entonces si yo me iba de vacaciones a España, porque había algún familiar mío estudiando allá o viviendo allá, yo hacía todo ese recorrido yo sola. Entonces, ¿qué hace una muchacha sola que se supone que vive en la Unión Soviética viajando por Europa o viajando por Estados Unidos? No entendían qué hacía yo de que estudiando arte. Entonces, ¿algunos de tus compañeros allá que eran de Estados Unidos resultaron agentes? ¿Es lo que tú quieres Bueno, decir? no, lo que quiero decir, no, porque no eran compañeros del GITIS, en el GITIS no había norteamericanos. Era gente que uno conocía. Por ejemplo, yo iba a tiendas que solo se podían pagar en dólares y en sitios así, hoteles, que tú conocías gente que era extranjera. O sea, habían sitios para extranjeros donde tú conocías más extranjeros que no eran estudiantes o que no eran de tu cosa. Lo que te quiero decir es que era gente que tú conocías ahí y habían ido a aprender. Tú le preguntabas, yo aprendo idioma, desaparecían y luego cuando tú tratabas de contactarlos, esas personas no existían. Entonces uno se relacionaba con gente que uno no sabía quiénes eran en realidad, o gente que no tenía el nombre, pero esos eran clandestinos huyendo de las dictaduras suramericanas. Otros eran, realmente yo creo que estoy muy saludable
desde el punto de vista mental para cuando yo pienso en todo eso, que yo me vi siendo una niña sola. Déjame hacer una pregunta, Ángel. Ajá. Yo creo que esta parte de la entrevista se va a editar, la podemos publicar en tu periódico, para si le quieren hacer una pregunta. Vale, sí, te voy a cortar.